Dios les bendiga. Vamos a hablar sobre la perpetua virginidad de María, que es un dogma de Roma. ¿Enseña esto la palabra? En ningún momento. No hay un solo texto bíblico que hable sobre la perpetuidad de la virginidad de María. En el libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, el profeta dice: Dios mismo pondrá señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cuando habla el profeta de una señal, cuando habla de la virginidad, la importancia de esto no era la santidad envuelta en un embarazo o un parto del Mesías. No era por santidad, era una señal, porque el hombre no podía en ese tiempo embarazar a una virgen, a una mujer. Si una mujer quedaba embarazada, necesariamente tenía que ser con la intervención de un varón. Y si una virgen quedaba embarazada, lógicamente allí intervino algo sobrehumano. Entonces es ahí donde el profeta dice que el Señor pondría una señal sobre el único ser humano que nace de una virgen por la intervención del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de la eterna virginidad de María, ya no tiene sentido. O sea, si María dio a luz a Jesús virgen, pues cumplió con su misión en este sentido. O sea, la profecía se cumple. Ella da testimonio de haber quedado embarazada sin la intervención de un varón. Y se le cree a María, lógicamente. José, cuando duda de ella, pues el ángel le dice que no, que esto era el cumplimiento de la profecía y que él debía recibir a María. Entonces allí está el testimonio sobrenatural de que el embarazo de María era producto del Espíritu Santo. Pero en todo el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo se le dice reiteradamente a José que María es su mujer, o que José es el esposo, y el ángel le dice a José que debe recibir a su mujer. Entonces, si José es el esposo, si ellos son esposos, y no hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento que indique que ellos se iban a juntar como pareja, pero no podían tener relaciones, no existe tal cosa. Entonces lo lógico es pensar que ellos entenderían que podían sí tener relaciones y formar familia. Pero hay un texto muy importante en ese capítulo, es el versículo 25, donde dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En la lengua original, o sea, en el griego, se emplea la palabra eginosken, conocer, y la palabra eos, hasta, pero no la conocía hasta. Estas dos palabras, Roma las extirpó del versículo 25 en la Biblia latinoamericana, para que el texto diga que tuvo un hijo sin haber tenido relación. Sin haber tenido relaciones, dio a luz un hijo. Pero esta es una adulteración del texto. Esto es una falsificación del texto. La Biblia de Jerusalén, no la latinoamericana, sino la que se usa en Europa, dice: pero no la conocía hasta. O sea que en esta versión católica se acepta el uso del término que indica que sí hubo relaciones entre José y María. Este texto es determinante al indicar que sí hubo relación entre José y María. Esto no se puede discutir.
O sea, nadie puede refutar esa evidencia del capítulo 1, verso 25 del Evangelio de San Mateo. No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia la traducción latinoamericana en el capítulo 1, verso 25, porque es una adulteración. El texto dice que no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz, lo que indica que sí tuvo relaciones, y eso es lo normal en una pareja. Y el producto de esas relaciones, si ella no era estéril o José era estéril, es que vinieran otros hijos, lo cual es una bendición, que la palabra dice que es una bendición de Dios, los hijos. Y lo normal, lo lógico, es que si José y María eran una pareja bendecida por Dios, pues tuvieran otros hijos, que tuvieran muchos hijos, que es lo que podemos ver en el Nuevo Testamento. Si no aparece nadie refutando que estos muchachos que se mencionan en el capítulo 12, verso 46 en adelante, en el capítulo 13, verso 55 en adelante, en el capítulo 7, verso 5 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 14 del libro de los Hechos y otros más, si no aparece nadie diciendo no eran hijos de María, pues lo lógico es cuando usted lo lea que piense que sí eran hijos de María. ¿De dónde sacan que estos muchachos que les llaman hermanos de Jesús no son hijos de María? ¿De dónde lo sacan? Lo sacan de un evangelio apócrifo que se escribió en el año 155, el protoevangelio de Jacobo. Ya de por sí, al atribuírselo a Jacobo, el hermano del Señor, es algo deshonesto. Atribuirle un evangelio escrito en el año 155 a Santiago, el hermano del Señor, es algo deshonesto, y automáticamente esto descarta esos escritos como aceptables, como confiables. ¿En qué tenemos nosotros que basarnos? En lo que dicen los evangelios canónicos que se escribieron entre el 33 y el 96. Ningún otro libro escrito fuera de esta fecha puede ser aceptado como canónico, ni se le puede dar credibilidad. La palabra, por tanto, habla de una María casada con José, y nos habla también de que se abstuvieron de tener relaciones hasta que Jesús nació. ¿Cómo podía luego María decir que seguía siendo virgen? Aunque así fuera, no podría demostrarlo. Tendríamos entonces que confiar en una palabra. ¿En qué palabra si no hay nada escrito sobre el tema dentro del Evangelio? Sino lo contrario. Todo asunto, todo esfuerzo que hacen los defensores de la perpetuidad de la virginidad de María, lo hacen basándose en escritos posteriores a los escritos canónicos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, de manera categórica, rechazamos las falsas doctrinas que se puedan basar en escritos que no son del Nuevo Testamento. Por el momento, gracias, y que el Señor les bendiga abundantemente.